al doctor José Luis Núñez, ortopedista traumatólogo. Buen día, doctor, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien, gracias. A ver, evidentemente no podemos dar un diagnóstico completo de lo que le puede haber pasado a Eugenio Derbez, pero sí podemos hablar de las causas más comunes de fractura del hombro. Sí, claro, no sabemos los detalles del accidente, pero bueno, podemos hablar de algunas generalidades. Sí. Aparentemente tuvo un accidente, tampoco se sabe el mecanismo. Entonces, generalmente los mecanismos se dividen en dos, que es alta energía y baja energía. Sí. Los de alta energía, obviamente, pues accidentes fuertes, ¿no? Caídas muy altas y accidentes automovilísticos y algunos otros. Y los de baja energía, por ejemplo, alguien que se cae de su propia altura por algún tropezón, mareo o cualquier cosa. En este caso, podemos suponer que podría ser o tratarse de algún elemento de alta energía debido a lo que se ha mencionado con respecto a las cirugías que lleva. Me parece que lleva 2, de tal manera que presumimos que a lo mejor la fractura es bastante severa. También se manejaban ahí que tener muchos fragmentos. Exacto. Puede haber sido alguna caída de alguna altura, no lo sabemos, pero seguramente sí fue de alta energía. Una persona joven, varón, probablemente sin osteoporosis, y son las características que se presentan en una caída. Siempre hemos platicado, y eso nada más a nivel población general, de que las lesiones en el hombro pueden ser delicadas y dolorosas. ¿Por qué? Son delicadas y generalmente porque en personas jóvenes son de alta energía, entonces algo grave le pasó. Sí. Y en las personas más grandes generalmente son fracturas por fragilidad, o sea, es personas que biológicamente están pues, frágiles. Eso es la situación por la que pueden llegar a ser graves. Y son muy dolorosas porque el hombro es muy complejo en cómo maneja el dolor, cómo maneja el movimiento, es la articulación más móvil del cuerpo. ¿A poco? Sí, es la más móvil del cuerpo y las terminaciones nerviosas que se encuentran ahí son múltiples, de tal forma que sí, efectivamente las lesiones de hombro son muy dolorosas y habrá que decirlo, es la parte o de las partes más difíciles de rehabilitar incluso. Aquí tenemos pues unos, no sé cómo les llamamos, unos dummies, le hacemos. Sí, unos modelos. ¿Cómo podemos explicar, por ejemplo, tomando en cuenta la anatomía del hombro, una fractura o cuando de manera común decimos que se zafa, ¿qué sucede? Bien, te explico aquí rápido. Este es un modelo anatómico de plástico. Sí. Esta sería la punta del hombro, la cabeza estaría por acá y el resto del cuerpo más abajo. Este es un hueso que se llama húmero, ¿Sí? es el que en teoría sería el responsable de la lesión que tiene el actor. Ajá. Todo esto complementa la articulación del hombro junto con la clavícula y el omóplato o paleta también que le conocen. Cuando comúnmente se dice que se zafó el hombro, esta sección redonda, que ya le llamamos cabeza humeral, ¿Sí? se sale justamente de la contención que tiene ahí. Ahora, en algunas ocasiones, cuando la energía es muy importante, cualquiera de estos huesos se puede romper. Okay. Se ha escuchado, por lo menos en lo poco que ha comentado la familia, que su fractura fue de muchos pedacitos y esto le ocasionó, o seguramente, una lesión en la cabeza humeral. Me parece que lo operaron. Generalmente cuando esta sección se rompe hay muchas formas de que la podamos reparar. Lo más común, sobre todo en personas jóvenes, cuando hablamos de jóvenes nos referimos a biológicamente jóvenes, es decir, que no tengan una patología muy importante y todo eso independientemente de la edad, aunque él también es joven por etario, me parece que está alrededor de los 60 años. Sí. Bueno, entonces cuando tenemos este tipo de pacientes, lo que se prefiere inicialmente es unir los pedazos. ¿En serio? ¿Unir? Claro, unirlos. ¿Pegar? Pegar no con pegamento, los unes y los sostienes en esa posición por medio de placas, tornillos y alambres. Sí. Esto le va a permitir una curación anatómica, es decir, con la forma que tenía anteriormente y por lo tanto la recuperación y la función después de estas lesiones pues suelen ser buenas. Ahora, cuando esta sección tiene muchos pedazos, como tal vez se ha mencionado por ahí, generalmente la reconstrucción es imposible. Son tantos pedacitos que simplemente no sabes dónde va algún otro. ¿Y entonces se usa una prótesis o qué? Así es, cuando esto ya no tiene una manera de reconstruirse, es decir, cuando ya son irreconstructibles, lo que podemos hacer es reemplazar todo este segmento. Ahora, repetimos, no se puede saber qué es lo que pasó en general con él, pero lo que podemos tratar de intuir es que tuvo una de 2 tipos de cirugías que existen para ese tipo de lesiones. En la primera se llama hemiartroplastía y solamente se sustituye la cabeza del húmero. Y en otra se llama artroplastía reversa y tiene un nombre curioso. De hecho, tenemos aquí una imagen, un modelo también de plástico de cómo es una artroplastía reversa. ¿Qué? Cuando realmente es muy serio el problema, incluso se tiene que sustituir la otra parte del hueso que está por acá. En este modelo que vemos aquí, por ejemplo, podemos observar que las 2 superficies se encuentran sustituidas. Lo gris en este caso sería metal, generalmente es titanio,
y lo blanco un polímero, un plástico de muy alta densidad que nos permite hacer esto. Aquí hay algo muy curioso con esta prótesis. Si tú observas, normalmente en la región anatómica normal tenemos una bolita, una cabeza, literalmente. En cambio, en la prótesis la cabeza está del otro lado. Ok. Bien, esto es una situación que se ha hecho para mejorar las circunstancias de la prótesis, funciona muy bien. No sabemos si solo le pusieron la mitad de una o toda completa, pero generalmente cuando esto se hace es para mejorar mucho el dolor y sobre todo el pronóstico del paciente. Al no poder formar de nuevo la estructura ósea como es normal, optamos por este tipo de situaciones. La recuperación pues sí son difíciles, pero generalmente llevan a buen término, por lo menos al corto y al mediano plazo. Pues el doctor José Luis Narváez, muchas gracias por estar aquí en Mega Alegría. Pues esto es lo que suponemos, y bajo la ciencia y bajo el conocimiento del doctor, de lo que estaba pasando nuestro querido Eugenio Derbez, a quien le mandamos un abrazo con cuidadito, porque pues está recién operado y ya sabemos que esto duele bastante, doctor. Eres muy amable en estar aquí, gracias. Gracias. Buen fin de Igualmente. semana, continuamos.